Un saludo a todos. He pensado actualizar la situación al 1 de abril, o sea, al día de hoy, y en parte también impactado por algunos artículos que han salido últimamente. La situación, según el Ministerio de Salud hoy día, es que tenemos un total de 3.031 casos y nuevos hubieron 293, y llevamos fallecidos 16 y recuperados 234. Persiste la situación en el sentido de que hay muy pocos casos en algunas zonas. Por ejemplo, en Arica, en Atacama, hay poquitos casos en Aysén. Sin embargo, el número de casos en la región metropolitana, en la región de Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía es muy importante. Y ha emergido como una cosa importante también Magallanes, con un número de casos bastante importante. Ya ha aparecido algunos casos en Aysén. Todo esto hace pensar que esto está activo y se está expandiendo. Recordemos que los coronavirus son virus que no son familiares de hace muchos años. Producen habitualmente resfríos y patologías que no eran de mayor significación. Sin embargo, este COVID-19 es el tercero que nos ha preocupado enormemente. Es así como este virus tiene una tendencia importante a producir mutaciones. Es una zoonosis, o sea, proviene originalmente de animales. No es el mismo coronavirus que habitualmente veíamos, sino una especie nueva que tiene como portador y hospedero a los murciélagos. Probablemente ellos no hacen la enfermedad, pero arrastran una cantidad muy importante en su sangre de estos virus. En el año 2003 se produjo una mutación importante llevando a una preocupación mundial, fue el síndrome respiratorio agudo severo, ya en que los murciélagos fueron los que a partir de un animalito que se llama chiveta, hubo traspaso a los animales. Hubo 650 muertos en la área de Hong Kong, se pudo contener, pero tenía una mortalidad bastante alta. Después, el año 2012, hubo una segunda mutación importante, que el año 2012 produjo más de 800 muertos en Medio Oriente. Fue el paso del virus desde un camello a un árabe de Arabia Saudita. No sé si intermedió o no murciélago, no sé si en esa zona hay o no. Bueno, todos estos virus, a diferencia de los autóctonos antiguos que producían solo resfrío, ya producen algo más grave. La sintomatología es similar a lo que de hace muchos años está definido en Chile como un síndrome tipo influenza. O sea, fiebre, aparición más o menos brusca, sobre 38, tos, falta de aliento, dificultades para respirar y algunos problemas digestivos. En los casos graves produce neumonía, síndrome de distrés respiratorio, falla respiratoria catastrófica, y también puede afectar otros órganos como producir insuficiencia renal, pericarditis y otras complicaciones. Este virus tiene una coronita y a través de esas espículas que tiene se inserta en un receptor que existe normalmente en la mucosa respiratoria. Poca cantidad en la nariz y garganta, pero una cantidad muy grande en los bronquios y en los bronquiolos finos. O sea, su sitio de predilección es el pulmón. No atraviesa la piel, y una vez que se produce la enfermedad clínica, se eliminan grandes cantidades por la tos, ya sale en forma de aerosoles como gotitas que pueden avanzar 1 metro y medio, que también contamina las manos y toda la superficie alrededor, permaneciendo una cantidad variable de días, ya, o de horas o días en toda la superficie. Es extraordinariamente contagioso.
Felizmente, solo una cantidad de menor a 20% es moderado o grave. Puede haber hasta un 1% que no se dan ni cuenta, no tienen mayores síntomas, aunque algunos relatan haber tenido pérdida del gusto, del olfato como una manifestación leve. El 80% tienen manifestaciones moderadas, fiebre 37,8 o un poco más, tos, que habitualmente, a diferencia de los virus de influenza, es menos productiva, es más bien una tos seca, ¿ya? Y esto puede, entre que se contagia una persona y habitualmente aparecen los síntomas, va entre 5 a 13 días, pero el promedio es al fin de la primera semana. Al fin de la primera semana, la mayoría de las veces aparece la fiebre, y entre 9 y día 9 y 10 puede ya aparecer en los casos graves la neumonía, ya se complican como de manera severa alrededor del 15% de los pacientes. Ahora, hay un 5% que puede requerir camas de uso y ventilador, y la mortalidad han sido variables entre 2, 4, 8% en algunos países. Ahora, no existen vacunas en absoluto. Este virus, que es una especie que es netamente parásito, es incapaz de vivir solo en el medio ambiente, necesita un hospedero en el cual multiplicarse. Entra al árbol respiratorio, se engarza en un receptor e inyecta su código genético, y eso le permite multiplicarse. Ahora, la gripe habitualmente contagia entre 1 a 2 personas, pero aquí este coronavirus contagia habitualmente 3 a 4 personas. O sea, es mucho más contagioso que otro. El SARS también tenía una contagiosidad más o menos elevada, no así el MERS. El MERS tenía mortalidades altas, 35 más por ciento, pero era poco contagioso y se contuvo en la zona de Medio Oriente. O sea, es el doble de contagioso de la gripe. Ahora, no tenemos ni los jóvenes ni los viejitos ninguna inmunidad. Y curiosamente a los niños produce muy poca enfermedad. ¿Cuáles son la gente que tiene más riesgo? Evidentemente son aquellos que tienen más de 65 años de edad. Esos son los que pueden afectar más severamente. Y por supuesto, aquellas personas que tienen inmunodepresión, que han tenido HIV o trasplantes renales, que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, que son diabéticos, una infinidad de condiciones crónicas que hacen que sea más fácil que el curso sea más grave. La mortalidad es variable y generalmente se la ha situado entre 2 a 4%, pero hay países como España e Italia que uno está asombrado la cantidad de muertos, y las mortalidades son mucho más altas. Requieren cama de intermedio y UCI alrededor del 5%, ¿ya? Y ahí, una vez que cae la UCI, la mortalidad puede ser mucho mayor. Puede ser hasta un 30-40% de los que caen en UCI. Esto que afecte a la gente de más edad es bastante importante, especialmente si nosotros analizamos cuál es la situación, por ejemplo, en Italia, que es esta pirámide que está al lado derecho de Italia. Ustedes ven que hay más viejitos que jóvenes, lo que evidentemente en un sistema de reparto para las jubilaciones sería un problema, porque hay más viejitos que, fíjense ustedes que sobre 50 años ahí, la mayoría son más viejitos, ¿ya? O sea, eh, es un problema. En Italia. En Francia prácticamente es una columna paralela. Pero está avanzando rápidamente a predominio de la gente de mayor edad.
En Chile la cantidad de personas de edad no es tanta como en Italia o Francia, pero es una cifra que está aumentando de año en año. Sabemos que las expectativas de vida en Chile para hombres y mujeres es sobre 80 años, lo cual ratifica que tenemos un sistema de salud con problemas, pero que realmente ha funcionado. Aquí ustedes ven cómo la mortalidad va aumentando y los números de muertos a medida que avanza la edad. Sobre 60, ya sobre 80 años tiene aquí más de 80, un 14-15% de mortalidad. Entonces es realmente un problema. Ahora, no existe vacuna, no existe tratamiento. O sea, no hay manera de evitar el contagio si uno se expone. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Hay dos situaciones. Una situación es esperar que todos tengan la enfermedad y en realidad hay una cifra, cuando más del 60% de la población ha logrado sobrevivir y tienen anticuerpos, se produce lo que se llama efecto de rebaño, que significa que el virus no encuentra la mayoría de la gente con la que se topa, tienen inmunidad, entonces no se puede seguir replicando. Pero es muy difícil que los que tenemos mucho riesgo pasemos varios meses escondidos, ¿ya? Solo esperando que algún día se produzca la vacuna y podamos vacunarnos. Porque aunque pasara 4 o 5 meses, si salimos de nuestras casas hoy salimos y nos contagian, es lo mismo que contagiarse hoy que contagiarse ahora. La diferencia está en los servicios de salud. Por eso estuve leyendo este artículo bastante importante que hace un análisis mediante modelos de simulación y llega a las conclusiones qué es lo que debemos hacer para evitar y quebrar la curva. Ustedes pueden ver aquí en este análisis lo que ha pasado en Italia, Irán y Corea del Sur. Ustedes ven cómo el contagio aumentó también en Italia, en Irán. Esto es de bastantes días, como 15 o 20 días atrás, ¿ya? En que Corea del Sur estaba prácticamente un crecimiento desenfrenado, lo mismo Italia. Todavía no sospechábamos lo que podía pasar después. Sin embargo, ustedes ven que Corea del Sur, con las medidas que implementó, que son de dos tipos, o sea, de un confinamiento, de medidas de cuarentena, logró que la curva se aplanara y que se empezara a mitigar este inmenso crecimiento. En cambio, en Italia no se hizo mayores cosas, se tardó mucho en hacer cuarentena o aislamiento social, etcétera, y siguió aumentando mucho. Lo mismo ha pasado en Irán. En España también se ve como aquí está aumentando, esto hará unos días atrás, que ya el crecimiento fue exponencial. En Chile tenemos una curva que está aumentando, pero no va aumentando así directamente hacia arriba. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado en otros países? Han sido medidas un poco tímidas al comienzo, digamos, por ahí por mediados de marzo, se dictó en España que la gente se quedara en sus casas, pero más bien una cosa voluntaria, que no pasen con niños, que no hagan fiestas. Naturalmente, tanto los italianos y los españoles, por su sangre mediterránea, les gusta ir a las fiestas y los restaurantes, etc. Los espectáculos también no asistir y mantuvieron todo el transporte público y el tráfico sin restricciones. Eso significó que las medidas no fueran efectivas y fuera aumentando drásticamente el número de contagiados. Lo mismo pasó en Inglaterra, que las medidas se tomaron fueron muy tímidas. El primer ministro dijo, ojalá no viajen, ¿ya? Después hicieron un estado de emergencia.
le solicitó el primer ministro a los ciudadanos que no fueran a los restaurantes, a los bares, que no se hubiera reuniones de más de 10 personas, pero no hubo medidas obligatorias de distanciamiento social, solo hizo sugerencias. Bueno, el mismo primer ministro está contagiado y no sabemos cuál va a ser el curso. Entonces, hicieron muchas recomendaciones, pero pocas obligaciones. A diferencia de China, que, bueno, sabemos que es un régimen dictatorial, y ahí todos obedecieron ciegamente cuando dijeron cuarentena, es cuarentena. Y desapareció la gente en la calle. Entonces hay dos caminos. Uno son las medidas de mitigación, que la mayoría de las veces más bien son de consuelo para los políticos, pero no son eficaces, y las medidas de real supresión del riesgo de contagio. Aquí ustedes tienen tres situaciones. Una situación en la que no se hace nada, cada contagiado contagia a 3 o 4 y hay un crecimiento logarítmico. Cuando uno hace medidas solo de cerrar los colegios y decir que no se saluden, que haya distancia social, prácticamente el efecto es mínimo, esta línea verde. Y en cambio, cuando ya se hace una cuarentena, significa eso con fuerza pública en las calles, que nadie sale a la calle en casos muy contados, ustedes que ven francamente la curva baja y se aplana. O sea, aquí ustedes ven, ¿qué es lo que pasa? Si uno no hace nada, ya la curva es alta. Cuando empieza uno a hacer aislamiento, cerrar las escuelas, y cuando hace distanciamiento, progresivamente, con la sumatoria de todas, uno logra un aplanamiento de la curva, no solo con medidas parciales. Entonces, es muy importante el valor del tiempo, porque nos enfrentamos a un virus que no conocemos mucho y que tiene una contagiosidad muy importante, de manera de que las medidas parciales no van a detener su desarrollo. Una supresión efectiva sí que nos permitiría tener menos casos totales y aliviar al sistema sanitario para que los casos se vayan produciendo de a poco en el tiempo. Y eso evita la sobrecarga de las unidades de cuidado intensivo intermedio y significa un mejor manejo con reducción de las tasas de mortalidad y de los daños colaterales. Sin embargo, la vuelta al trabajo se ve no tan cercana. Entonces, yo creo que debemos hacer en Chile. Yo creo que hay que multiplicar las cuarentenas, aumentar la capacidad diagnóstica como lo hicieron los surcoreanos, que identificaron perfectamente quiénes iban adquiriendo los contagios, haciendo un aislamiento y cuarentena muy efectivo, y hacer que aumentar entonces los test para identificar y tomar las medidas efectivas. Esto porque si seguimos el ejemplo contemplativo que han usado, por ejemplo, en Estados Unidos, en que ha habido un aumento, pero exponencial, más de 100.000 pacientes, pueden tener cientos de miles de muertos en poco tiempo, porque aun cuando ellos tienen una gran cantidad de recursos, se les van a hacer insuficientes la cantidad de ventiladores y de camas críticas. Y con mucha más razón a nosotros que tenemos una cifra menor de recursos. Por eso es importante ganar tiempo, porque así podremos estar en mejores condiciones para solucionarlo y podemos dar tiempo para producir o equipar. Podemos aprovisionarnos de mascarillas, de elementos de protección personal, importar o fabricar nuevos ventiladores y reducir así la mortalidad, y nos da tiempo para entrenar a algunos médicos de intermedio al manejo de los ventiladores mecánicos. ¿Ya? Ahora, bajando la velocidad de contagio, ya uno al final no va a lograr que el virus no se expanda, a menos que poco a poco se vaya juntando
una cantidad superior al 50% de la población general que ya haya tenido el coronavirus y se haya recuperado. Ahí está el momento en que toda esa cohorte de gente son las que producen efecto de rebaño y el virus no se va a poder replicar. Pero para que suceda eso pueden pasar varios meses, de manera de que probablemente la gente mayor y la de riesgo debiera estar escondido un periodo bastante prolongado, a menos que salga una vacuna o se descubra algún antiviral que sea efectivo, porque los que he leído hasta el momento están todos en estudio y los medicamentos tienen efectos secundarios. Aquí ustedes pueden ver, y el artículo que es muy interesante, lo voy a poner en Facebook, se llama La danza, el martillo y la danza, que refiere al autor como martillo un golpe al coronavirus sin duda. O sea, aislamiento social, una cuarentena estricta, ya antes que haya una cantidad muy importante de contagiados en cada zona. Eso baja la velocidad de contagio y la va repartiendo en el tiempo, ¿ya? Y después, bueno, evidentemente va a haber pequeños brotes que suben y bajan, pero no a un crecimiento exponencial. Por eso la segunda etapa la llama la danza. Pero lo importante es hacer las cosas oportunas y enérgicamente. Aquí hace un análisis qué es lo que pasaría en Estados Unidos, que aquí habla de 10 millones de muertos, mucho más muertos. Si no hay ninguna medida de mitigación, la curva aumenta atrozmente y la cantidad de muertos también aumenta en forma muy importante porque rebasa todas las capacidades. Además, el problema en Estados Unidos que si bien tiene muchos recursos, ya hay mucha gente que no tiene una medicina estatal que les permita a ellos también acceder. En resumen, les recomiendo el artículo y la conclusión es que necesitamos medidas duras e inmediatas para atacar el coronavirus. Creo yo que el Ministerio de Salud, que tiene una larga tradición, y especialmente el ministro, tiene suficiente carácter y se han ido haciendo bien las cosas. Pero yo creo que no hay que soltar las cuarentenas tan rápidamente y tiene que haber un nivel de examen que nos permita realmente asegurar de que estamos dominando la multiplicación de casos tan acelerada. Tenemos que evitar el pico de infecciones. Si no adoptamos estas medidas rápidamente tendremos 100.000 o más infectados y ahí estamos mal, porque si calculan ustedes de 100.000, un 10% son 10.000, ¿ya? Un 5% son 5.000 y tenemos menos de 1.000 respiradores en el país. O sea, necesitamos a toda costa que la velocidad de contagio disminuya y eso nos permita apoyar a nuestros médicos y al personal de salud, porque creo que es crucial hacer capacitación y asesoría en todos niveles. Yo estoy admirado, hay algunos discípulos míos que están todos en primera línea. Yo desearía estar, pero no me han permitido por mi edad poder entrar siquiera a la costa central. Pero estoy asesorándolo por vía telemática y eso por lo menos me consuela. Muchas gracias.